Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es que podemos estar una vez más. Podemos estar una vez más reunidos para poder aprender de su palabra. Amén. Este día vamos a ver el tema del tabernáculo. Sí, estamos hablando del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo, pero nos vamos a referir exactamente a la tienda. Amén. Entonces, quiero que por favor me acompañe al libro de Éxodo. Todo el capítulo de Éxodo 26 se refiere a la tienda. Amén. Amén. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que eh, nos dé entendimiento para poder, primeramente en mi caso, explicar, darme a entender, pero también para que también podamos entender la enseñanza y podamos aplicarla también a nuestras vidas, porque necesitamos, ¿verdad? Aprender su palabra, pero que venga esa revelación, que venga ese rema. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más nos permites en esta hora poder, Señor, tomar un tiempo para aprender de tu palabra. Señor, que seas tú el que hables a nuestros corazones. Quita todo estorbo, Señor, que se quiera levantar para interferir con tu enseñanza. Gracias, Padre, porque nos da los medios, los recursos. Señor, gracias porque tú tienes todas las cosas. Amén y amén. Amén. Eh, Voy a leer todo el capítulo. No vamos a terminar hoy la enseñanza del capítulo 26 porque también están las cubiertas, pero eso lo vamos a ver para la siguiente enseñanza. Pero quiero leer todo el capítulo y a la medida que vayamos leyendo el capítulo, por favor, leámoslo con entendimiento, no a la ligera. Eso me quiero decir. No, que, sí, 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 lo voy a leer. No, vayamos analizando cada una de las cosas porque fíjense que el Señor fue muy claro en decir cómo tenían que hacer la tienda o perdón, todo el tabernáculo. Dice la palabra del Señor, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con los querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina 28 codos y la anchura de la misma cortina 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. En el 1 dice, harás 10 cortinas y en el versículo 3 dice, 5 estarán unidas una con la otra y las 5 unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará el tabernáculo. Mire, es bien, bien específico. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Está hablando de la tienda, ¿verdad? Entonces, harás asimismo 5 cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás
5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de peles de tejones encima. Amén. Voy a llegar hasta ahí, no quiero leer mucho, me ha venido un exceso de tos, así que espero que sigamos con la enseñanza. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí al 14. El tabernáculo de la congregación o tabernáculo de reunión también es llamado tabernáculo de testimonio o tienda de reunión. Es decir, cuando hablamos del tabernáculo, sí le llamamos a todo, pero también estamos hablando de la tienda que había, ¿verdad? Que estaba en el área del atrio y que estaba en el área del lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo se llamaba de la congregación, tabernáculo de reunión, tabernáculo del testimonio o tienda de reunión. En su significado técnico más estricto, el término tabernáculo se refiere a un conjunto de cortinas de lino que cuando se colocaban alrededor de una estructura de bastidores de madera que formaban la morada de Dios. Amén. Sí, era hecho de cortinas de madera, y allí es donde el Señor venía y estaba su presencia. ¿Qué más? La tienda o tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 de ancho. Amén. Recuerde que estábamos, si no estoy mal, veíamos que un codo es igual a 0.45 metros, ¿verdad? Pero bueno, el norte y el sur tenían 20 tablas cada uno, y el occidente tenía 8. Eso, bueno, voy a leer porque si no tal vez no vamos a comprender un poco más esta parte. Me quedé en el 14, ¿verdad? Entonces dice en el 15, voy a leerlo todo para que podamos ir comprendiendo toda esta parte. Dice el 15, Éxodo 26:15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con la otra, y así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla. Es decir, para cada tabla eran 2 basas. Amén. Y 2 basas, estoy en el 21, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Además, harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los ángulos posteriores, en las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con su gozne. Y así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas. Amén. 8 tablas, 16 basas. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Todo esto se tenía que cumplir
a cabalidad. Y recuerde que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero también las basas, como las espigas, daban firmeza. Versículo 26, Éxodo 26, 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las otras tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Oiga, el Señor le había mostrado en el monte a Moisés cómo era el tabernáculo. Repito el 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y santísimo. El 33 dice, para que, perdón, para que vayamos entendiendo, dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, está haciendo la división, ¿verdad? Del tabernáculo, la división de la tienda, el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. Entonces, aquí hemos terminado de leer el capítulo 26. Entonces, volviendo otra vez, la tienda o tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 de ancho. Amén. 30 de largo por 10 de ancho. El norte y el sur tenían 20 tablas cada uno y el occidente tenía 8. Entonces eran 20 tablas a cada lado y 20 atrás. Cada tabla era de 10 codos de altura y eran de madera de acacia. Amén. Cada tabla era de 10 codos de altura, aproximadamente. Si nos regimos por el punto 45, estamos hablando de 4.5 metros, que es decir que era alto. Estaban forradas de oro y representan a la iglesia de Cristo. Amén. Esa es la figura. Estas maderas, estas que están paradas. Amén. Fue Bezaleel quien llevó a cabo esta labor y tuvo que escoger con mucho cuidado cada árbol. Fíjense que si pudiéramos imaginar la labor que llevaba a tallar cada tabla, comenzando con el corte del árbol hasta sacar la tabla, no era un trabajo sencillo. Y luego trabajar en ella hasta que llegara a su perfección. Porque si no llegaba a su perfección, podríamos decir que tenían que volverlo, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, que el tallador o el labrador o el que hacía eso era hombre con experiencia. Se recuerda que al principio vimos que tenían que tener un espíritu para eso. Entonces, podríamos decir que cada tabla representa a un cristiano. ¿Por qué?
Porque venimos deshechos, sucios, arruinados. Y el Señor es el que nos da forma. Antes no valíamos nada, hoy valemos. Y se puede ver en nuestro cambio de vida, en nuestra actitud. Entonces, el, el, el que tenía que tallar, tenía que fijarse que el árbol tuviera la anchura suficiente y la altura, porque era una sola pieza. Y de allí sacar la madera, sacar cada tabla. Entonces, tuvimos que ser arrancados o cortados para llegar a los pies de Cristo a través del arrepentimiento. Y después de un proceso, hemos sido llevados a la casa de Dios. Amén. Porque qué importante, ¿verdad? Había que escoger muy bien, no era cualquier madera. Tenía que tener esa perfección, las medidas tenían que estar, tenía que quedar excelente. ¿Por qué? Porque iban a estar en la casa, iban a ser parte de la casa de Dios. Esto representa a la iglesia de Cristo en su proceso de formación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos toma en nuestro estado de pecado. Un árbol con tantas ramas y torceduras. Entonces el Señor ve en nosotros lo que nadie puede ver. Amén. Me recuerdo que hace muchos años, en el local donde está la iglesia, allá en Antiguo, algunos conocieron, otros hermanos ya llegaron, ya conocieron la iglesia, sí, pero cuando llegamos a conocer ese lugar, estaba muy sucio. Muy sucio, muy sucio. Era aquello que usted entra y dice, ¿y cómo vamos a hacer aquí la iglesia? Pero las personas encargadas que iban a hacer la remodelación del lugar, ellos sí, por la experiencia y por la profesión, podían visualizar cómo se vería más adelante. Fue un cambio muy drástico y distinto del primer día que nosotros llegamos a conocer el lugar a cuando ya se hizo, si podemos hablar, la inauguración de ese local. Completamente diferente y muy completa y es totalmente diferente a cómo está el día de hoy. Entonces, así el Señor vio en nosotros lo que nadie podía ver y que somos hijos a su hechura. Nos ve convertidos en una de esas tablas escondidas en la persona de Jesucristo, tipificado por aquella envoltura de oro. Amén. Nosotros, el Señor dice que ya estamos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ve sentados con Él, pero no estamos todavía, pero Él ya nos ve sentados con Él allá en el cielo. Fíjese que aunque cada tabla era diferente, no obstante, cada una de ellas cabía perfectamente una al lado de la otra para llevar a cabo su propósito. Amén. Aunque eran diferentes. Hermanos, en la iglesia todos somos diferentes. Pero eso no significa que no debamos ¿cómo se llama? De aprender a vivir juntos. Y ese es lo que espera el Señor. Cuando vino, cuando descendió las lenguas allá en los de Pentecostés, que baja el Espíritu Santo y los llena, dice que estaban unánimes juntos. Mire, eso es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que nos reunamos, estamos juntos, pero unánimes en un mismo sentir. La palabra nos manda a que estemos en un mismo sentir. Cuando Jetro le dice a Moisés, búscate a 70 hombres con tu mismo espíritu, no era que les iba a pasar el espíritu. No es así. No, mire, era que tuvieran ese mismo espíritu. ¿En qué relación? Bueno, en honrar al Señor, en hacer las mejores cosas,
en ser fieles al Señor, en bendecir al pueblo, en tener compasión, el tratarlos, etcétera. Entonces, ya no eran estas tablas, ya no eran árboles independientemente orgullosos de sus ramas o de lo frondoso que eran recibiendo su alimento de la tierra. Ahora, estas tablas que dependían la una de la otra, porque ahora la base, la fijeza de ella ya no era por sí mismo, ¿verdad? Entonces, como los creyentes que son despojados del egocentrismo y la autosuficiencia y ya no tienen una dependencia del mundo, sino el uno del otro y todos en Cristo. Allá, cuando eran árboles, ellos se sostenían porque estaban arraigados ¿a qué? A la tierra, figura del mundo. Ahora usted y yo hemos sido desarraigados y nosotros ya no dependemos del mundo. ¿Ahora de quién dependemos? Del Señor. Ahora, debajo de cada tabla había dos espigas que se acoplaban a una base de plata. Amén. Que unía una tabla con la otra. Ahora, esta base de plata es figura de la redención. ¿Por qué razón? Porque lo que sostiene en pie al creyente es la redención por el sacrificio de Cristo. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? Bueno, la obra de la redención. Y esa redención fue por el sacrificio de Cristo. Ahora, estas tablas también eran sostenidas por 5 barras de maderas cubiertas en oro. Lo leímos allá en Éxodo 26 al 29. Fíjese que estas barras estaban alrededor de la tienda, por el norte, el occidente y el sur. Y le daban la fuerza y soporte para que no cayesen. Amén. Entonces estaban tanto por el norte, por el sur y por el occidente, porque el otro lado era la entrada. Entonces, aquellas tablas sin las barras no servían para nada. ¿Por qué? Porque estas barras hacían que el edificio no cayera. Igual sucede en la iglesia. Efesios 2, Efesios 2, 22 y 21. Efesios 2, 21, 22, perdón. En quien todo el edificio, ¿ok? Recuerda que aquí en Efesios dice que todos hacemos y formamos parte. Y allá está hablando de un edificio, la tienda. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Con respecto a la barra que estaba colocada en el centro, hay una cierta incertidumbre con respecto a esto, la que pasa por en medio de todas las tablas. Eso está ya en Éxodo 26, 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Amén. Cuando digo que hay una cierta incertidumbre es porque tal vez no se entiende a exactitud. Amén. Entonces, algunos opinan que pasa por el centro entre la parte interna de las tablas y que ésta queda visible.
creen que llegaba a los dos extremos de los lados de la tienda y las otras 4 solo a la mitad. Amén. Entonces, lo cierto es que el número 5 es símbolo de gracia y que si estamos aquí, ¿verdad? Es porque Cristo nos sostiene en pie. Esta barra que está por el centro parece ser la más significativa, porque si es así, amén, por eso si es así, no estoy diciendo es que es así, si es así, cabe la posibilidad de que sea un tipo del mismo Cristo. Amén. Amén. Colosenses 1:17. Porque le estamos hallando la figura, ¿verdad? Estamos aprendiendo y le estamos hallando la figura a cada uno. Pero no todo, hermanos, no todo en la Biblia le tenemos que encontrar una figura de algo y decir, es que si no le encuentro la figura, entonces, no, por eso digo, si es así, que fuera la más significativa, la que estaba, la que sostenía, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. También Colosenses 2:9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Amén. Ahora, otra deducción que se ha hecho y que es razonable, es que las barras, las cuales dan unidad a la estructura, amén, porque esas barras lo que hacen es que mantienen, dan unidad y fijeza, ¿verdad? Las que estaban, las laterales y poder unirlo. Cuando usted ve una estructura de un techo, las de ahí son muy importantes y hay que ponerlas muy bien porque muchas veces por el mismo peso, por la presión que se hace, se pueden doblar. Entonces tienen que estar bien estructuradas. Entonces, otra deducción que se ha hecho, porque la que acabamos de ver es que esa barra principal sea Cristo. Amén. Ahora, otra deducción que se ha hecho y que es razonable es que las barras, las cuales dan unidad a la estructura, se han tomado como símbolo del Espíritu Santo en referencia a Efesios 4:3. Ahora, lo importante de todo, hermanos, es que es el Señor. Amén. Ya sea como creador, ya sea como hijo o ya sea como el consolador. Él es actuando y Él es el que sostiene, Él es el que mantiene. Amén. Él es el todo, Él es el cimiento, etc. Entonces, dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad, porque daban unidad, del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. La analogía es interesante, pero notemos que los materiales de las barras son iguales a los de los marcos. En todo ello hemos podido ver a Cristo. Quizás esta identidad del simbolismo nos recuerda que el Espíritu en este caso es el mismo Espíritu Santo, basándose en la unidad de los creyentes sobre Cristo y la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces hemos visto hoy, y no me quiero adelantar, vamos a ver las cubiertas, las otras partes que leímos del capítulo 26, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Pero quiero llegar hasta aquí. Entonces hemos visto que la tienda, ¿verdad? Aquella que compone o componía el atrio y el lugar santísimo, estaba hecho por 30 codos de largo por 10 de ancho. El norte y el sur tenían 20 tablas
cada uno, y en el occidente tenían 8. Que cada tabla era de 10 codos de altura y que eran de madera de acacia. Amén. Y que cada tabla tenían 2 basas. Amén. Qué importante es esto, ¿verdad? Que nosotros formamos parte. La iglesia está ahí, ¿verdad? En esas tablas. Porque fuimos desarraigados del mundo. Y ahora el Señor nos ha dado forma. Y hoy somos parte, así como leíamos en Efesios, de ese edificio. Y que sea el Señor el que nos sostenga. Y que sea su Espíritu el que nos mantenga unidos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, nos has permitido poder aprender de tu palabra. Señor, gracias porque tú eres fiel, tú eres grande. Gracias por los medios. Señor, que tu enseñanza quede en nuestros corazones. Señor, necesitamos de ser desarraigados por completo del mundo y que seas tú el que nos dé forma para que, aunque seamos diferentes, hagamos la misma función dentro del templo, dentro de la iglesia, y que en nosotros haya ese vínculo de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga grandemente. Amén.